Les envía el link del videito, si lo quieren mirar. Es chévere. Y nada, profe, listo. Eso sería todo. Muchachos, es que yo tengo problemas aquí en el computador con el audio. Entonces, ¿será que alguien lo puede reproducir y compartir pantalla para que todos lo veamos? Aunque pues, lo voy a intentar, pero no. ¿Quién no? ¿Quién sabe si? Ah, pues es que ni siquiera yo lo podría escuchar. Mira, y es que del celular no lo permite. Sí, desde celular sí lo permite, profe, sino que es que el audio, o bueno, pues como está subtitulado, veámoslo pues desde el teléfono. Pues no importa tanto el audio ahí. Listo, Manuel, puedo. Pero pues, ta, ta, ta. Ay, qué pena, hermano. Mira que no había caído en cuenta, no lo había puesto a grabar. Apenas lo puse a grabar. No, Sí. bebé, no, no. Eso fue aquí la grabación. ¿Podría repetir la exposición, por favor? Entonces? Sí, sí. Listo. Solo la última media hora y ya. No, listo, amigos, vea. Eh, Está subtitulado, hay que leer. Entonces, Pues no hay misterio. ¿Vale? ta- entonces, pues como tal, ahí vemos como un pequeño esquemita acerca ¿de qué? De, de cómo se forma pues esta red Profinet, ¿sí? Como vimos, pues, como yo les mencionaba al inicio, eso también puede ser inalámbrico, pero pues ya un, no sé, profe, usted me corregirá, yo me imagino que a un dispositivo que tenga este tipo de comunicación pues inalámbrica a nivel industria, pues ya tiene que ser como tal muy áspero, de un precio mucho mayor, supongo yo. Sí, pues simplemente trabaja a mayor frecuencia Ujú. para que el ruido de motores y demás dispositivos pues no lo afecte tanto pues, a la portadora y a todo este sistema remoto. No, Juanjo, muy bien, estuvo muy claro ahí. Pero realmente no quiero hablar de cada una, y no ya al final de las cuatro quiero pues, dar como una conclusión general, pero bien, Juanjo, no sé si los compañeros tienen alguna pregunta puntual. Profe, pues por mi parte no. Bien. Sí, no, es que realmente es así, información, que todos sepamos más o menos. Bueno, de todas formas, digamos que esa era la red que en algún momento trabajamos y de manera directa o indirecta, más o menos sabemos trabajar con Ethernet. Sí, pues realmente el Ethernet industrial o Profinet, como lo llama pues ahí Siemens, es de los protocolos, digamos, más utilizados por su sencillez y por
porque los equipos son muy simples, inclusive equipos comerciales o domésticos funcionan para la red. Pues lo que hicimos nosotros cuando hicimos el laboratorio en la U, esos switch son switch normal, son switch comerciales para red LAN de computadores y funciona perfecto. Entonces son los protocolos más estandarizados, más utilizados, pues debido a esta característica tan compatible con todo lo comercial. Muy bien, Juan, muchas gracias. Listo, muchachos. Vamos ahora con DeviceNet. Profe, yo, Bien, un pero Juancho, momentico ya. estoy oídos. Listo. Un momentico que estaba conectado desde el celular. Listo. Me confirman si en pantalla. Ay, Sí, señor. DeviceNet. me pongo audífonos. Bueno, muchachos, muy buenos días a todos, muy buenos días, profe. ¿Cómo han Buenos estado? días, Juan. Pues Excelente. listo. Por aquí la exposición que les voy a hacer se trata sobre una red de comunicación industrial. En mi caso es DeviceNet. Eh, pues esta red, ah, no está, me puse a presentar. Listo. Listo. DeviceNet, ¿no? Entonces, ¿qué es DeviceNet? DeviceNet es una red digital multipunto para conexión entre sensores, actuadores y sistemas de automatización industrial en general. Bueno, pues, ¿qué significa que sea una red digital? Pues como tal, que sea una red digital significa que pues, su tipo de transmisión va a manejar un binario, ¿no? Ceros y unos. Entonces va a ser con protocolos, entonces va a manejar ya bytes para manejar información. ¿Y qué significa que sea multipunto? Significa que va a manejar nodos para poder, en este caso, pues, una sola conexión derivar de varias, como por ejemplo podemos ver acá abajo, que, que sí lo que trata esta, esta red de comunicación, como, como explicó Juanjo en la anterior diapositiva, ¿no? Que hay como unos buses de datos que manejan un solo cable, ¿no? Que todos se conectan a uno solo, que está el de paralelo, que puede manejar varias información, sin necesidad pues de que espera que solamente le conteste el esclavo al maestro. Pues esta red DeviceNet tiene esa misma, como se puede decir, ese mismo protocolo, ¿no? Maestro-esclavo. La cosa es que, por ejemplo, acá tenemos un bus central, un bus principal, que es como la línea principal de donde se derivan ya todo el resto de los dispositivos. Entonces, como tal, como podemos ver, se pueden conectar hasta 64 dispositivos, incluyendo el PLC, pues, el configurador. Se pueden conectar hasta 64 dispositivos en esta red. Como podemos ver aquí, no, pues aquí hay un montón y vemos que todos van conectados a un solo cable, una sola línea. Sensores, motores, también eh, dispositivos AC. Entonces realmente se conecta de todo a esta red. Y como es una red estandarizada, entonces hay dispositivos que también manejan específicamente esto. Entonces, como saben, todo está estandarizado en la industria, pues, de automatización, todo es estandarizado. Uno lo único que tiene que preocupar es de conectar. Entonces, la facilidad de esto
es eso mismo, que tiene esa ventaja de usted poder cambiar en campo, ¿no? Cambiar y volver a conectar otro dispositivo sin preocuparse pues que por parar todo en el momento en la planta de pronto o pararlo por días mientras se hacen el cambio de esto, ¿no? Entonces se le hace muy sencillo pues conectar y desconectar un dispositivo. Bueno, pues la historia que tiene esto es que esta fue desarrollada en los años 1994 y en 1995 fue usada, por, bueno, fue como transferida toda su tecnología a una organización llamada OVA, que llamaban, que con el fin de esta organización, es una organización sin ánimo de lucro y es dedicada a mantener y divulgar esta tecnología de Disney. Entonces, pues yo como tal quería mostrarles este, pues este sería como el rack, el que se pondría en el PLC, en el modular. Eh, pues como vemos es muy parecido, aquí es donde se conectarían los cables que vienen del bus principal. Y más adelantico les explicaré un poco estas conexiones, ¿no? Aquí aparece una roja, una blanca, una gris, una ahí azulita, claro, y una negra. Más tarde les explicaré bien esto, pero aquí es donde llegaría el bus principal, donde se conectan todos. Listo. Y ya un poco así, como el PLC no encuentro muchas ilustraciones, digamos que de pronto se dediquen a lo de Siemens. Quería decir pues que esta red DeviceNet es creada o sea, la creó Allen Bradley, este tipo de acá, este tipito, la creó él para, con la finalidad de adaptar un protocolo de comunicación que ya existía, que se llamaba el protocolo CAN, eh, pero la adaptó un poco ya a la industria, para poder usar en la industria, como Juanjo dijo, nosotros también, lo mismo, adaptaba los cables, de pronto adaptaba uno que otro tipo de información, para poder que se dé en este ambiente de tanto ruido, entonces necesitaban adaptar muchas cosas. Entonces, como tal, vemos que pues del PLC, en este caso un Alan Bradley, del PLC se conecta al bus principal y el bus principal pues y al bus principal ya se conectan diferentes dispositivos, motores, sensores, actuadores, todo lo que necesite se conecta al mismo dispositivo. Hay algo curioso, es que este bus principal, donde se conectan todos los dispositivos, cuenta a cada extremo con unos resistores, con unas resistencias. Esto entendí yo, no sé si estoy en lo correcto, entendí yo que es por dos razones, para eliminar el ruido, y supongo yo que para el problema de las impedancias, ¿cierto? Entonces, a cada fin de ese bus principal, porque eso es un cable gordísimo, hay resistores, hay resistencias. Listo. Sigamos. Bueno, esta red DeviceNet está clasificada en el nivel de red llamada Device Bus. Pues esto, no sé si ustedes recuerden por allá, cuando estábamos empezando algo así de control por encima, algo de automatización, pues el profesor nos enseñó a nosotros una pirámide de escala, más o menos, que recuerdo, ¿no? Que nos mostraba que en los primeros niveles era el de campo, que era donde estaban los sensores, donde estaban actuadores, todo esto. Luego un siguiente nivel era ya el de control, donde estaban los PLC, los computadores, que usaban pues ya los motores, los sensores de campo, ¿no? Y ya otros niveles siguientes serían ya los de una red, Ethernet, ya lo de que sigue una red de computadores, una red de plantas, entonces ya se pone más complejo, ¿no? Pero entonces esta red DeviceNet está clasificada en eso, en el nivel de control, en el que va despuesito del nivel de campo. Como podemos ver acá un poquito, eh, dentro del nivel de campo se llama Fieldbus.
se encuentra el bus principal. El bus principal donde se conectan los motores, todos los sensores, todos los dispositivos, ¿no? Y de ese mismo campo se conectan que el PLC o que el computador o cualquier tipo de controlador o configurador para estos sensores, ¿no? Pues las características que tiene esto es que tienen alta velocidad, una comunicación de nivel byte que incluye comunicación con equipos discretos y analógicos y alto nivel de poder de diagnóstico de los dispositivos de la red. DeviceNet es un estándar de comunicación cuyo objetivo es transportar dos tipos principales de información: datos cíclicos de sensores y actuadores y datos no cíclicos indirectamente relacionados al control. Los datos cíclicos pues representan esos datos que constantemente un sensor nos está mandando para saber qué valor tiene en ese momento, para estarlo constantemente monitorizando, ¿no? Y datos no cíclicos serían los datos como la configuración o los diagnósticos. Pues uno normalmente no mantiene haciendo configuración. Entonces, por eso se llama datos no cíclicos. Uno normalmente dice, no, pues cuando hay un tipo de fallo, cuando necesita algún tipo de información diferente a la que está recibiendo del sensor, pues hace ese tipo como de paréntesis y hace la configuración a ese solo sensor. Listo. Eso es por esto lo siguiente. Bueno, esta tecnología DeviceNet maneja el modelo de comunicación, modelo OSI, que tiene la siguiente forma. Creo que puedo poner el puntero láser, listo. Que tiene esta siguiente forma. Tenemos que tiene 7 capas. 7 capas en total, que sería la primera física, la segunda enlace de datos, la tercera red, la cuarta transporte, la quinta sesión, la sexta presentación y la séptima aplicación. Las 3 primeras son el nivel más alto como tal, de este tipo de protocolo, ¿no? Que es, bueno, como tal es la parte en la que nosotros vemos, en la que nosotros accedemos, es el nivel de lenguaje más alto en el cual nosotros accedemos, es donde nosotros programamos, la forma en que nosotros programamos. Entonces, esta aplicación, la tecnología de DeviceNet usa el protocolo SIG. Este posee una estructura común de objetos, es decir, es independiente del medio físico y de la capa de enlace de datos. ¿Esto qué significa? Que él usa la programación orientada a objetos, muy parecida a eso, en donde, digamos, así lo entendí de esa forma yo, que a cada esclavo o a cada dispositivo le maneja una serie de atributos y una serie de métodos. Atributos, pues pueden ser eh, no sé, el ID de conexión, atributos como cuántos datos envía, atributos como, no sé, que ese dispositivo tenga un atributo que diga enviar dato enviar valor de sensado, enviar ping. Entonces, ese es el tipo de protocolo SIP que maneja, ¿no? Entonces, esas son las primeras 3 capas. Este protocolo, pues no lo voy a explicar mucho aquí. Lo que voy a explicar en gran medida es como tal los 4 de abajo, que son lo que como tal, lo que la tecnología de DeviceNet fue lo que adaptó a ello, ¿no? Que es lo que ellos configuraron para ellos. Estas capas están basadas en la tecnología CAN, Controller Area Network, que es muy parecido a lo que era el protocolo de Ethernet también. Entonces, básicamente tratan de cómo se hace la comunicación y de qué estructura tendrá. Y este es el más bajo nivel, el nivel de máquina, que es donde se manejan ya los datos como tal binarios, es ya donde se manejan pues las estructuras de bytes, entonces es donde se maneja ya pues ese intervalo entre un nivel de máquina y un nivel ya de programación, ¿no? De programador. Listo, siguiente. Eh, bueno, la capa física, voy a explicar la primera capa de este modelo OSI, que la capa física de DeviceNet. Esta capa física fue la que, digamos, DeviceNet modificó, adaptó a ellos para la industria.
Entonces dice, DeviceNet usa una topología de red del tipo bus principal derivación, que permite que tanto la comunicación como la alimentación estén presentes en el mismo cable. Esta alimentación es suministrada por una fuente conectada directamente en la red y posee las siguientes características. Entonces vemos aquí bastantes características que, por ejemplo, dice, permite el uso de repetidores, bridge, routadores y gateways. Entonces, como tal, pues esto permite incluso eh, dar mucho más alcance a esta red. Dice que soporta hasta 64 nodos, incluyendo maestro direccionados de 0 a 64. Entonces, como les había dicho al principio, esto soporta hasta 64 dispositivos, incluyendo pues el PLC, como en este caso, el de nosotros. Entonces, pues, realmente uno ya no, pues 64 es muy poquito, pero yo pienso que 64 puede ser ya bastantes dispositivos. No sé qué tan corto se podría quedar en la industria, pero bueno. Cuenta con cable de 2 pares, ¿no? Que son 2 para alimentación, que sería positivo y negativo, y otro para la comunicación. Ya sería señal de entrada, señal de salida. Realmente ahorita les explico un poco de eso. Capacidad de insertar y cambiar en caliente sin interrumpir la red. Como les hablaba principalmente, como les hablaba al principio, pues es muy, como es un cable, es un solo cable conectado al bus principal, pues uno lo puede desconectar y cambiarlo por algún dispositivo diferente o por el mismo o por uno diferente, pero de la misma, que haga lo mismo, ¿no? Entonces, siguiente característica, es compatible con equipos alimentados por la red de 24 voltios o que tengan su propia fuente. Pues hay motores, supongo yo, que tendrán su propia fuente porque pues, entre esta fuente, más adelante vemos que tiene una capacidad de 16 amperios, pero en sus ramificaciones tiene como hasta 3 amperios apenas. Entonces, realmente al principio pues puede que no sea, si se necesita mucha más capacidad de corriente, hacer una derivación del bus principal, pues puede que no sirva para motores que usen mucho, que tengan mucha más capacidad. Pero realmente lo que interesa como tal es la comunicación, ya que posiblemente cada dispositivo maneje su fuente de alimentación. Tenemos lo siguiente, protección contra conexión inversa y cortocircuito, tiene una alta capacidad de corriente en la red, dice que hasta 16 amperios, usa la misma energía de la fuente de alimentación, pueden ser, varias fuentes pueden ser usadas en la red para satisfacer las necesidades que se tengan en ese momento de la carga o de la longitud de los cables. Listo. Esa sería por parte de la red física. Capa de enlace de datos. Esta capa de enlace de datos, DeviceNet, se basó fue en la tecnología, como les había dicho, CAN. Eh, como que era Controller Area Network, más o menos creo que recuerdo. Entonces, esa tecnología, pues, utiliza el estándar K sobre la capa de enlace de datos. Dice que tiene un gasto mínimo requerido por el protocolo CAN en esta capa y que mejora el trabajo de DeviceNet cuando se trata de mensajes. Mensajes sería como tal, pues enviarle una serie, una trama de datos a un esclavo, ¿no? Como vemos, el formato de la estructura de device es de la siguiente forma. Tenemos un inicio, un bit como de inicio que anuncia si va a iniciar, un indicador que son 11 bits, que sería ya la ID del propio, del propio dispositivo. Entonces vemos que aquí tiene un bit RTD, estos campos si no vemos que tiene 8 bytes, que sería ya como el campo de datos, que es el que va a enviar los datos, y ya otros bits más como de configuración, como de configuración de qué tipo de datos es el que se va a enviar, si va a leer o si va a recibir, si va a recibir o se va a enviar, también avisando que ya terminó la trama de datos. Por ejemplo, aquí tiene 3 bits de espera, que es como supongo yo, para dar espacio entre el trama de datos y trama de datos, ¿no? Entre mensaje y mensaje.
Listo, ese sería el tipo de trama que utiliza la tecnología CAN. Siguiente capa de datos, la capa de transmisión. Esta capa de transmisión la uso, pues también la adaptó DeviceNet. O sea, uso ya pues DeviceNet sí la cambió para hacer su tecnología. Que el protocolo dice que el protocolo DeviceNet tiene dos tipos básicos de mensaje para la transmisión: mensaje cíclico, entrada-salida, y explícito. Cada uno de ellos es adecuado a un determinado tipo de dato, como se describe a continuación. Dice que es cíclico, I/O, entrada-salida, es dedicado al procesamiento de datos prioritarios. Se dividen de acuerdo con el método de intercambio de datos, cambio de estado o cíclico. Es cambio de estado, como dice pues como tal, como dice el nombre, se manda la información únicamente, manda la información al maestro únicamente cuando este tiene un cambio de estado. Supongo yo que sea muy significativo. Y cíclico es que mantiene enviando su información al, mantiene enviando su información al maestro. Ese tipo de información como de sensores que necesitamos que estén constantemente enviándonos una información de nivel o de pronto una información de posición. Entonces que constantemente necesitamos estar conociendo esta posición o la presión o cualquier otra variable que se necesite estar monitorizando constantemente, ¿no? Dice que mensaje explícito es cuando se hace un mensaje para la parametrización y configuración del equipo. Como se hablaba más atrás, pues están esos dos tipos de mensajes, ¿no? Que entonces uno podía usar un mensaje que sea cíclico, que le esté enviando la información, el mensaje para la configuración como tal, que uno no constantemente no está haciendo esta configuración. Esto lo hace en momentos muy dados en los que necesite algo, algo específico de cada dispositivo. Listo, esta es por la parte de la capa de transmisión. La capa de red, también manejada por DeviceNet, tiene esta topología está basada en un bus principal con ramificaciones. El bus principal debe ser hecho con un cable que dice DeviceNet grueso y las ramificaciones con el cable DeviceNet delgado o plano. Como vemos aquí, pues está el tipo como la tipología de la red que maneja DeviceNet. Como vemos, aquí vemos la que se llama línea troncal o bus principal, que es la más gruesa, que se maneja un cable grueso para esto, y cada terminación hay una resistencia. Acá vemos TR, resistencia de terminación, la que les había hablado al inicio. Y vemos que las ramificaciones, línea de derivación, ramificaciones, se tiene que manejar el cable delgado, un cable más delgado, y ya pues de ahí se derivan dispositivos o otros nodos. Y estos son los diferentes tipos de ramificaciones que se pueden tener. Se puede tener un solo nodo, se pueden tener varios conectados así en paralelo. Entonces realmente estas son como el tipo de configuración en general que se puede tener en esta red de conectarse a varios dispositivos. Listo. La topología de la red. Bueno, perdón, olvidé aquí un poquito unas características. Pues primero que todo, esta red, este tipo de comunicación, esta red de comunicación industrial maneja una velocidad de comunicación que es seleccionable de 125, 250 y 500 kilobits por segundo. La comunicación es basada en conexiones ES y modelo de pregunta y respuesta. Tiene un diagnóstico para cada equipo de la red, transporte eficiente de datos de control, discretos y analógicos, mecanismo de comunicación extremadamente robusto para interferencias electromagnéticas, ya que es un protocolo adaptado para la industria como tal. Listo. La siguiente, la topología de la red. La topología de la red básica, pues como les había explicado al principio, deriva de una línea principal, en inglés trunk line o bus principal, que utiliza un cable que tiene dos cables, dos de alimentación y dos de señal. Entonces vemos que aquí dice el cable grueso, en inglés thick, o el cable delgado, en inglés thin.
La distancia entre los extremos de la red varía con la velocidad de los datos y la longitud del cable. Bueno, como vemos aquí en estas imágenes, vemos que la longitud de los cables, está la tabla para la longitud de los cables. Entonces, como vemos, la longitud del bus principal o cable grueso, con cable grueso, este cable que es el que, donde van a derivar todos. Vemos que según la distancia del cable va a ser la velocidad de transmisión de este cable, ¿no? Entonces vemos que para el bus principal, si queremos una velocidad de transmisión de 125, pues podemos hasta 500 metros. Más de ahí puede que se vea afectada la velocidad. Para una velocidad de 250 kilobits por segundo sería 250 metros. Más de ahí posiblemente ya empiece a bajar a 125. Y de 500 kilobits por segundo ya son hasta 100 metros nada más. Entonces vemos que esta línea principal, si quiero la máxima velocidad, 500 kilobits por segundo, 500 kilobits por segundo sería 100 metros máximo. Listo. La longitud principal con cable delgado. Si queremos hacer este bus principal con un cable delgado, tenemos en todas las velocidades, vemos que se puede manejar nada más hasta 100 metros. Hasta 100 metros podemos manejar todas las velocidades. Entonces, prácticamente, si uno va a manejar 500 kilobits por segundo, mejor usted usa un bus principal en el bus principal usa un cable delgado. Supongo yo se podría ahorrar más, pero realmente, pues analizándolo aquí. Bueno, como vemos, para las derivaciones se usarían los cables delgados. Y vemos que cuando dice derivación, dice que tenía para 125 kilobits por segundo serían 6 metros en todas las velocidades. Listo. Esta longitud es no para la que sale del bus principal, sino de las que son ramificaciones que salen de esta. Como por ejemplo en este caso, vemos que esta sale una acá, pero de esta sale una misma. Entonces, máximo de las ramificaciones, de las ramificaciones, son máximo 6 metros, ¿cierto? Entonces, como vemos, pero la longitud de las derivaciones como tal del bus principal se puede hasta estas distancias, ¿no? 156, 78 metros y 39 metros, respectivamente, para cada velocidad. Entonces vemos que estos cables, el que sale principalmente de aquí, tiene la capacidad de más distancia, pero los que salen de estas ramificaciones tienen una distancia mínima de 6 metros. Listo. Siguiente. Como vemos, pues aquí les voy a explicar un poco de los cables, cómo son estos cables, ¿no? Dice que hay 4 tipos de cables estandarizados. Tenemos el cable redondo, que este cable redondo cuenta con 4 tamaños, el grueso, el mediano y el delgado, de los cuales poseen características similares en cuanto a forma y tipo de aislante. Y el cuarto tipo de cable sería el cable plano. Dice que el más común o usado es el cable grueso para el bus principal y el cable fino para las derivaciones. Listo, como les iba a decir, pues como por ejemplo aquí podemos ver una imagen de cómo van los cables redondos, ¿no? Tienen los 4 cables de alimentación y señal, un cable de tierra, ya de pronto unos aislantes con malla, ya otros tipos de aislantes de pronto de algún tipo de goma o así que se necesite, ¿no? Como tal, aquí vemos la explicación. Este es un cable plano, ¿no? Pero aquí me servía mucho para dar la explicación sobre qué es lo que hace cada, cada cablecito que tiene interiormente él, ¿no? Entonces vemos que tiene 2 pares de cables que serían la alimentación DC. Dice que 16, que es un cable de 16 AWG en el caso pues del cable plano. Allá al lado ahorita están de pronto los tamaños de cable para cada uno, en grueso, mediano y delgado. Listo, entonces vemos que tiene 2 pares de cables, bueno, un par de cables para la comunicación, también es igual, 16 AWG, y tiene ya pues un material aislante, device. Listo. Por ejemplo, aquí dice algo
me resultó muy interesante que los puntos de alimentación, power taps en inglés, que se pueden añadir en cualquier punto de la red, haciendo posible la redundancia de la alimentación en la red. La corriente en la línea principal es de 8 amperios con cable grueso, TIC, y en el cable de derivación o delgado, la corriente máxima es de 3 amperios. Entonces era como yo les decía, bueno, pues 3 amperios puede ser bastante, pero hay motores, supongo yo, que usan mucho más capacidad de carga que esto. Entonces no se puede dar ese tipo de cargas a la red como tal. Entonces, cada dispositivo usualmente tiene su fuente de alimentación y lo único que se encarga es de conectarse a la red con un solo cable, que realmente no se va a alimentar directamente todo el dispositivo de ahí. Pero hay otros dispositivos como sensores, transmisores, algún que otro actuador que no necesite mucha corriente y que realmente lo único que se dedique es a enviar la información, enviar y recibir algún tipo de dato. Vamos aquí pues, realmente aquí vemos la tabla de los tamaños que tiene cada cable, según para la alimentación, para la comunicación y el cable a tierra. Entonces, eh, vemos que para cada cable, grueso, de mediano y delgado, pues hay diferentes tipos de tamaños. Eso sí, pues son pues, ya un poquito eh, estándar, ¿no? Que manejan cada uno. Eh, listo, profe, ya por esto sería el fin de mi exposición. Gracias por su atención. Listo, Juancho, muchas gracias. ¿De repente casualidad tienen un videito? No, profe, nada, realmente, sinceramente encontré como tal muy poca información visual de este tipo de comunicación, ¿no? Pero sí es muy usada, sí realmente me parece que es muy, muy útil porque uno tiene un solo cable regado por toda la planta y ese cable se conectan todos. Entonces, pues realmente, sí, no tengo ningún videito, profe, ningún videito. De pronto quería venir acá a mostrarles este, que es el rack del módulo para el PLC, que por ejemplo aquí podemos ver la comunicación. Aquí es donde sería la conexión del cable que les expliqué ahora, que sería alimentación y GNE, ¿no? Alimentación y negativo. Los dos cables de señal y el de la mitad sería el cable de tierra. Entonces eso es lo que quería mostrarles para, pues, en nuestro caso, Siemens, ¿no? Que este es un rack para el PLC, para un PLC Siemens. Excelente. Listo, Listo. profe, ya con esto sería todo. Perfecto, Juancho, muchísimas gracias. Ahí para rematarles, Sí, profe. eh, Device es uno de los protocolos, digamos, más completos, aunque realmente es costoso, por los dispositivos. Los dispositivos, uno debe comprar, pues, para la red DeviceNet, uno debe comprar dispositivos DeviceNet. Ujú. ¿Sí? Entonces no son genéricos, no es que uno vaya a Luluá y lo compre, ¿sí? Es un poco más complejo, pero los dispositivos tienen accesos parametrizables directamente en el protocolo. Es decir, por ejemplo, uno compra un sensor de temperatura DeviceNet, no, de nivel. Entonces, listo. Entonces uno puede, a partir de la red, acceder al sensor. No solo a la información del sensor, sino al sensor. Es decir, uno puede primero tomar, pues obviamente, la variable que está detectando, que por ejemplo sea nivel. Ujú. Puede parametrizarla, entonces decirle al sensor, no, vea, yo quiero que usted de su 0 a 100% sea de 0 a 5 metros. ¿Sí? Sí, Puede uno verificar cuántas veces se ha switchado, temperatura interna, voltaje consumido, corriente actual. Mejor dicho, es un protocolo brutalmente poderoso, pero por eso mismo los dispositivos son costositos. claro, no. Claro, tiene ya más entonces, más telemetría, ¿no? Más información que puede sacar de cada uno. Qué chévere, Totalmente, profe. tiene toda la información, no, es brutal, pero pues es crédito. Eh, Sí. Juancho, muchísimas gracias. Ah, listo, Vamos profe. no sé, los compañeros tienen alguna duda. Listo, entonces no. Continuemos con el siguiente compañero, con Modbus.
Modbus sí llegó. La profe, buen día. Interesante, vamos. Bien, 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 todo bien, listo, ya seguimos. Se lo voy a empezar a compartir. Listo, allá están viendo, profe. Sí, señor. Protocolo Modbus. Bueno, muchachos, primero que todo, buenos días. Buenos Eh, días. Les voy a compartir acerca eh, del protocolo Modbus. Es un protocolo de comunicación industrial. Entonces, bueno, vamos a empezar como un poco introduciéndolos a este tema. Entonces, bueno, les voy a hablar un poco de los orígenes. Hasta los años 60, el control industrial se venía realizando mediante una lógica cableada. Eso es por medio de relés electromecánicos. Entonces, el desarrollo de la electrónica hizo posible la implantación de los dispositivos con microprocesador o pues también llamados autómatas programables, que son, por ejemplo, los PLCs, los Arduino, Raspberry o controladores lógicos programables. Bueno, entonces, esta historia del protocolo Modbus va ligada a la historia de los PLCs, que aparecieron con el propósito de eliminar el costo tan grande que requería la implementación de un sistema de control electromecánico. Bueno, esto fue a los finales de los años 60. Pero entonces la posibilidad de comunicar equipos como tal apareció en el año 1973. Este fue un primer sistema Modbus que lo realizó Modicon, que permitía establecer comunicaciones maestro-esclavo y cliente-servidor. Esto era entre dispositivos inteligentes, como les venían diciendo, controladores lógicos programables o autómatas programables. Estos podían transmitir señales digitales, señales análogas, por ejemplo, guardar y modificar registros e información. Bueno, entonces este protocolo fue creado por la empresa Bedford en 1973, pero entonces hasta en esa fecha, en 1973, cuando se creó este protocolo, era un protocolo cerrado, o sea que no, para obtener este protocolo había que pagar una alta suma de dinero si un usuario o una empresa, una industria lo quería implementar. Entonces, debido a las dificultades pues, que siempre se presentan por tener un sistema cerrado y pues de que no muchas personas lo podrían comprar, en 1979 Modicon publicó de forma abierta y estandarizó el protocolo. Entonces, esto pues lo llevó a tener beneficios, ganando inmediatamente pues muchos seguidores y en la industria y muchas personas pues de que querían asociarse con ellos para mejorar este tipo de protocolos. Entonces, bueno, eso es como una pequeña introducción. Bueno, bueno,
les iba a explicar. El protocolo de comunicaciones maestro-esclavo, pues como para que quede un poco más claro, tiene un nodo principal que sería pues el maestro, que es, podemos hablar de un ordenador, un computador, que realiza peticiones explícitas a cada uno de los esclavos. Los esclavos no transmiten datos, ellos solo reciben datos, solo son de lectura y, digamos, acomodan en sus bancos de trabajo los archivos o la información que le esté llegando. Eso es lo que quiere decir pues una arquitectura, una comunicación maestro-esclavo. Bueno, cableado y acceso al medio. Entonces, a nivel físico, se presenta por medio de un cableado que puede ser una interfaz RS232. Este es un cableado punto a punto utilizado para distancias cortas y comunicación entre dos equipos no más. Y también manejan una interfaz RS485, que es un cableado multipunto. Trabaja con un bus de línea de comunicación balanceada. Esto quiere decir que permite mayores distancias que la comunicación RS232 y aparte pues puede tener diferentes participantes en la comunicación. Las direcciones que pueden tener es hasta 247, de 0 a 247 dispositivos participantes en una comunicación Modbus por RS, por RS485. Esta comunicación se puede implementar mediante dos o cuatro hilos. Bueno, los modos de transmisión. Entonces, ¿Qué son los hilos? o de los cables. Ah, ya. Bueno, en cuanto al formato de datos que se transmiten por la red, se distinguen dos tipos de datos para esta comunicación. Dos tipos de modos de transmisión. Entonces, es el RTU, que es Remote Terminal Unit. Es un formato de transmisión binario, entonces maneja 8 bits de datos en cada byte transmitido. Este es el formato habitual para la transmisión de datos entre los equipos, pero ellos también manejan la transmisión de formato ASCII. Este formato pues, es basado en caracteres ASCII y en que cada grupo de 4 bits del formato RTU se codifica con un carácter ASCII, que es un carácter hexadecimal, pero pues representado por números en ASCII. Entonces, esos son los dos modos de transmisión que se pueden usar en el protocolo Modbus por un formato de transmisión binario y un formato de caracteres ASCII. Así se puede usar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca del acceso de datos en Modbus. Entonces, este protocolo cuenta con 4 bancos de trabajo, 4 bancos de datos. Los bancos de datos son las bobinas, pues es el nombre, bobinas, que son regularmente salidas digitales o discretas. Entradas discretas, registros de retención o registros de salida y unos registros de entrada. Estos bancos de datos o de trabajo
definen lo que vienen siendo el tipo y los derechos de acceso que tienen los datos contenidos ahí, los datos guardados, establecidos pues por el protocolo Modbus. Entonces los dispositivos esclavos tienen acceso directo a estos datos, los cuales pues se guardan respectivamente en cada banco de trabajo, dependiendo de la información. Entonces, bueno, acá podemos ver un poco acerca de estos bancos de trabajo. Entonces, por ejemplo, las bobinas manejan un tipo de datos booleano. Las entradas discretas manejan un tipo de datos booleano. Los registros de retención y los registros de entrada manejan un tipo de datos de palabras insignia. Bueno, los accesos que tiene el maestro, o sea, el ordenador, el computador, a veces pues suelen ser limitados, pero es porque ellos, o sea, el maestro debe hacer uso del esclavo, y pues el esclavo sí tiene acceso siempre a lectura y escritura. Entonces las órdenes que el maestro le dé al esclavo por medio pues de la programación, el esclavo ya puede ejecutar, si quiere pues escribir datos o, o la parte pues de obtener datos guardados. Entonces, por ejemplo, en la parte del bloque de memoria para bobinas, el acceso de maestro, listo, es lectura y escritura. Entonces, él lo puede hacer directamente, escribir datos, mandar datos y guardarlos en la parte de bobinas, o, eh, o, o sacar, extraer datos de ahí. En la parte de entradas discretas, el acceso de maestro solo se le permite la lectura. Entonces, por ejemplo, si en este caso el maestro, uno quiere mandar algo a guardar en este banco de trabajo de entradas discretas, se tendría que hacer uso del esclavo. Entonces, por eso el esclavo pues puede leer y escribir en los diferentes bancos de datos. Entonces, bueno, esto es un poco el acceso de datos en Modbus. Bueno, la dirección de modelo de datos. Entonces, se define que cada bloque contiene un espacio de dirección de un máximo de 2 a la 16, o sea, 65.536 elementos. Entonces, Modbus define la dirección de cada elemento de datos, que va desde 0, o sea, se cuenta el 0, así digamos, hasta 65.535, así como se maneja, digamos, la posición de vectores en MATLAB, por ejemplo. Entonces, o sea, es decir, por ejemplo, la bobina 1 está en el bloque pues, de bobinas, pero en la dirección 0. Mientras que, digamos, un registro de retención 54, pongámosle 55, está en la dirección 54. Entonces, esto sería pues como la dirección de modelo de datos. Y también pues cabe añadir que la parte de la sección de la memoria que va destinada a un archivo, una parte de programación, el esclavo la define como, o sea, el esclavo define la sección de la memoria donde se va a almacenar. Entonces, eso es un poco acerca de la dirección del modelo de datos. Bueno, algunos beneficios pues, de usar el protocolo Modbus. El beneficio como que más influye es que el protocolo es de código abierto.
Entonces no requiere un pago de licencia. También que es fácil de usar, así como el protocolo Ethernet. El protocolo Ethernet y el protocolo Modbus son los protocolos más usados en la industria. También porque permite integrar varios dispositivos o varios equipos fácilmente. Entonces, en una industria, como les decía ahora, pues permite implementar hasta 247 dispositivos que estén modificándose y que estén pudiéndose monitorear con el protocolo, con un protocolo Modbus. También de que es de bajo costo de desarrollo y es muy conocido en la industria, así tal cual como el protocolo Ethernet. Entonces, bueno, estos serían como los beneficios más importantes de usar el protocolo Modbus. Bueno, acá podemos ver algunos productos que se usan para este tipo de protocolos. Entonces, por ejemplo, esta tarjetica i723-2D, que entonces las diferencias entre estas tarjetas pues va a ser su tecnología. Por ejemplo, esta primera tarjeta soporta hasta 10 módulos Modbus, o sea, puede tener hasta 10 comunicaciones Modbus. Esta, por ejemplo, de abajo, pues solo se maneja por puerto Ethernet o puerto RS485. Entonces, esa pues viene siendo la diferencia. Ambas cumplen con el mismo tipo de protocolo, pero pues unas tienen más tecnología que otras y pues esto se ve afectado en los precios. Por ejemplo, esta pues es un convertidor de Profinet a Modbus, también es muy usado cuando se requiere de algunos de los beneficios que se pueden usar con el protocolo Modbus. Y ya, y como les decía, pues mejora es en la parte de la tecnología. Por ejemplo, esta tiene una protección electrostática de, en cualquiera pues de los terminales, o sea, en toda la tarjeta. Y, y listo, entonces estas son algunas de las tarjeticas o los productos que se usan para el protocolo Modbus. Bueno, acá pues pueden ver algunas de las bibliografías de donde saqué la información y por acá les quería mostrar un poco acerca, pues como más gráficamente del protocolo. Solo pues dura un minutico, como 40 segundos. Modbus utiliza una arquitectura maestro-esclavo. El maestro, por ejemplo, un PLC, inicia la comunicación solicitando la información a un esclavo, que puede ser, por ejemplo, un sensor, que responde siempre en función a la solicitud hecha por el maestro, que puede ser la lectura o escritura de los registros del dispositivo esclavo. Cada dispositivo cuenta con una dirección de esclavo única. Versiones del protocolo Modbus. Modbus RTU. Modbus RTU es la versión más común de Modbus. Utilizando este protocolo de comunicación, los dispositivos electrónicos pueden intercambiar información a través de conexiones en serie. Una característica de esta versión es el uso de codificación binaria y de verificación de errores CRC. Los datos se transmiten en bytes de 8 bits, un bit cada vez, a velocidades en baudios que van de 1200 bits por segundo a 115.200 bits por segundo. Y también pues está el
los medios de transmisión RTU y el ASCII, que como les conté. Entonces, Es la versión más antigua, pero contiene todos los elementos de un paquete RTU, expresada completamente en caracteres ASCII. Estos son caracteres hexadecimales que contiene 4 bits de datos cada uno. Actualmente, este protocolo se considera obsoleto y ya no se utiliza con frecuencia. Modbus. Y listo, muchachos. Entonces, esto sería pues todo acerca sobre el protocolo Modbus. Oye, Gonzalo, yo tengo una preguntita. Pues sí, dime. Oye, ¿cuántos esclavos soporta pues el sistema como tal, el sistema de comunicación o el protocolo? ¿Cuántos esclavos soporta? Es que yo también tengo un protocolo de esclavo, maestro-esclavo, y el mío tiene como unas limitaciones, entonces de pronto sí ese tiene limitaciones también en cuanto a eso. ¿Cuánto es Sí, la suya, Santi? La 62 de Sánchez. 62 esclavos más. eso, eso Ah, de 62 dispositivos. Sí, eso es lo que yo les decía de los elementos. Este soporta de 0 a 247 esclavos o elementos. Entonces, por eso es que este protocolo es tan utilizado en la industria, porque pueden estar monitoreando muchísimos sensores o diferentes variables. Ah, listo, solo era eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, muchachos? No, nada. Bueno, listo, profe, como que se quedó un poquito dormido, pero... Profe, Profe, ya está dormido, hermano. pero muchachos, eso sería todo por hoy y muchas gracias. Fue todo bien. Sánchez, prosiga por favor con la exposición. Claro que sí, mijo, claro que sí. Dale, Santi, bien pueda. Profe, me avisan cuando estén observando mi pantalla. Pues todavía no. ¿Alguien la ve, muchachos? Porque yo no. No, yo tampoco. Está cargando ahí, dando vuelticas. Vea, pues. No, hermano, ese es el servicio de PC Gamer que me ofrece. No, hermano. Mano, hermano, el computador no tiene nada que ver con la red, hermano. Y de verdad quedó dando vueltas. PC de la NASA e internet de ahí de barrio. Pero, profe, yo le doy al F5 a ver si de pronto carga. Internet, internet Internet de de ciber. Caicedonia. Bueno, pero ya encontré uno bueno. Fibra óptica y todo, profe. Porque hasta donde yo tenía entendido, el problema de los pueblitos y demás era que solo tenían un proveedor de internet. Sí, uy, horrible. Sí, sí. Y lo peor es con tecnología de hace 10 años, no más, yo creo por ahí de hace 14 años. Yo tenía el mismo internet hace 14 años en la otra casa, antes de pasarme a esa acá, ¿no? Y pues Ujú. volví a tener ese. El problema es que ese es el único acá. Entonces, claro, tiene infraestructura de hace 14 años y seguramente no le han hecho muchas mejoras. Entonces, me ofrecía nada más como hasta 5 megas por 80.000 pesos. Y ya, eso 5 megas y como por 0.5 de subida. Uy, no, Entonces, no. eso no era nada, nada. O sea, ya hoy en día eso no es nada. Entonces, ya me estaba quedando corto. Entonces, por ahí como que vino una empresa nueva ofreciendo fibra óptica.
Entonces ya es mucho más barato y mucha más velocidad, y ya lo he notado, o sea, ya ese lo cambia a ese y ya es mucho más rápido, sube las cosas más rápido. Entonces, claro, ya no es el propio cobre, sino ya la fibra óptica. ¿Y esa fibra cuánto está dando? ¿A qué velocidad está dando? Pues mira que es muy curioso. Yo pagué como 60.000 por 15 megas. Entonces me está dando 15 de subida y 5 perdón, 15 de bajada y 5 de subida. Está bien. Hay días en los que consulto y me da 30 de subida, 30 de descarga y 10 de subida. Entonces, es como no sé, como si no lo controlaran eso. Entonces, le llega a uno la capacidad que sea. ¿Qué cosa tan- ¿Será que cuando se libera la red, un toquecito le darán la velocidad que Y sobra o qué? puede que sea, eso estaba pensando que pronto, pues, seguramente estemos conectados todos a uno, ¿no? Entonces, cuando no hay tanta carga, además que se empieza a liberar por todas otras partes, o no sé, igual por mí mejor. Sí, sí, claro. O será que al mes siguiente llega factura de 100.000 y ya? Uy, no. Así No, fue. qué dolor. No, sí, pero igual hasta ahora ha estado muy bueno, profe, no se ha caído nada y ha estado rápido y ya son 15 megas. Oh, no, Bueno, excelente. y fibra Uy, óptica, pues eso qué asegura deses- sí, qué más estabilidad. desespero. Sí, Qué pues desespero en el al internet. final lo mejor es de que tenga una estabilidad buena, porque por ejemplo yo acá en la casa tengo creo que como 50 de descarga y como 15 o 10 como unas 15 de subida. Y no, eso muchas veces eso de la nada se cae o es muy inestable. Entonces al menos tener, bueno, sí, 15 y 5 de subida, pero pues que sea estable al Que menos, sea sí. estable, sí. Sí, porque yo realmente duré tantos años con 5 megas por eso mismo, porque era muy estable. Y pues 5 megas pues es poquito, pero al final pues era estable y me servía. Pero no empezó a fallar, a caerse, a de todo. Y como yo estaba ya muy lejos de la principal, en la anterior casa sí estaba como a 3 cuadras, pero ahorita ya estoy para a 20 cuadras más o menos. Entonces ya estaba muy lejos. Ah, listo, Santiago, sígale. Eh, Bien, pues. Muchachos, ahí pueden ver mi pantalla. Mm, Sí, ahora sí, yo sí. sí. ¿Sí? Sí, ahora Ya, sí. ya, ya. La mosca electrónica. Listo, profe, entonces aquí. La robomosca. Vamos a darle acá. Listo, entonces a mí este me otorgó el protocolo de comunicación ASI o AS Interfaz. Perfecto. Pueda. Entonces, este protocolo de comunicación es un sistema de intercomunicación electromecánica de bajo costo que simplifica la conexión entre los sensores, actuadores y sistemas integrados, conectados por un cable fibrilar común. De nuevo, y fue creado con el fin Pues de no ¿Se me cayó el internet o está el modelo? se le Sí, entrecorta. Santi, mira que se le está cayendo. facilitar la Ah, tranquilo, díganos. Oye, oye, pare. ¿Me Santi, no se escuchan? escucha. Ah, Ahí me escuchan, ahí sí, pero ¿sí? ahorita se perdió totalmente. Ah, listo, profe. Oye, Ahí me escuchan. le va a tocar que el sonido lo haga por el celular. Sí, señor, Ahí me sí le va a escuchan, tocar. Sí, ahí sí. ¿sí? Intentémoslo Si una algo me segunda tiene vez. una segunda vez, profe, sí. Dale, dale. Listo. Entonces, Santi, pero toca eh, desde casi desde el principio, casi. sí, profe, está en el principio, ¿no? No, no, o sea, volver a empezar. Ah, Ah, sí, sí, es. Ah, profe, sí, sí. dale. Bueno, jóvenes,
El día de hoy les voy a exponer el protocolo de comunicación ASI o AS Interfaz. Este bus de comunicación o este protocolo de comunicación es un sistema de intercomunicación electromecánica de bajo costo que simplifica la conexión entre los sensores, actuadores y sistemas integrados, conectados a un cable fibrilar común. Entonces, este es un protocolo de comunicación, digamos que relativamente nuevo en el mercado y llegó al mercado con el fin de simplificar la conexión entre lo que viene siendo el controlador, que en este caso es un PLC, y los sensores y los actuadores. Todo por medio de un mismo cable, ¿sí? En algunos protocolos de comunicación se requieren de varios cables para poder, digamos que, establecer la comunicación. En este caso no es así. Todo va conectado por un mismo cable y es un protocolo de comunicación de tipo esclavo maestro, ¿sí? Donde, pues como Gonza ya explicó, donde el maestro lo que hace es darle la señal a, al esclavo que requiere en ese momento. Es decir, si yo requiero a cierto sensor, entonces él tiene su codificación binaria, ¿cierto? Entonces él lo que hace es enviarle la codificación a ese esclavo y pues el esclavo se encarga de enviarle o leer la información que el controlador le está pidiendo, ¿cierto? Entonces, este protocolo de comunicación, ¿por qué fue creado? Su objetivo es ser un sistema económicamente razonable en el nivel más bajo de la pirámide de automatización, ¿sí? Donde pues en el nivel más bajo, pues como el profe nos lo ha explicado, pues básicamente es un control desde planta, ¿cierto? Con sensores y actuadores. Básicamente es como el nivel más bajo que hay. La red ASI fue desarrollada para complementar los demás sistemas y hacer más simple la conexión entre actuadores y sensores con su respectivo control. De ahí su nombre ASI, que es actuador, sensor, interfaz, ¿cierto? Entonces de ahí proviene el nombre. ¿Hasta ahí me escuchan bien? ¿Me han escuchado bien? Sí, Santi, sí, sí. Bueno, ¿qué beneficios brinda este protocolo de comunicación? Bueno, como les expliqué, es un protocolo de esclavo maestro, ¿cierto? Entonces, uno de los beneficios es que es considerado, o bueno, el mayor beneficio es considerado el sistema más económico e ideal para la comunicación entre actuadores y sensores. Entonces, este protocolo va más que todo en esa comunicación entre actuadores y sensores con su respectivo controlador. ¿Por qué? Porque es muy fácil y económico. Simplemente es tener controlador, sensores y actuadores y un cable bifilar por el cual conectarlo, ¿cierto? Debido a esto, proporciona hardware y condicionamiento. Entonces, a partir de aquí les voy a enumerar pues, los beneficios. Aquí los beneficios como generales. Pero bueno, el beneficio número uno, como ya les expliqué, es la simplicidad, ya que requiere un único cable para conectar los módulos de entrada y de salida. Entonces, por el mismo cable hay lectura y escritura de los, de la información. ¿Cuál es el problema? Es un poquito lento, ¿cierto? Debido a que como es único cable para conectar módulos de entrada y salida, pues no se pueden hacer lecturas de entrada, sino una a la vez. Entonces, bueno, eso es una pequeña desventaja que podemos ver acá. Segundo, los conocimientos. Para uno poder establecer este protocolo de comunicación, no se necesitan de conocimientos a fondo del sistema industrial o protocolos de comunicación, ya que este no necesita determinadores ni archivos de descripción DNS en los equipos, que era todo lo que hacíamos nosotros en el TIA Portal, que colocarle la ruta Ethernet, que establecer una, pues establecer la ruta, no sé qué, lo que hacíamos en TIA Portal, pues aquí no hay que hacerlo. La interfaz es supremamente que intuitiva y es fácil de utilizar. Listo, el punto número 3 es el desempeño. Los sistemas así son eficientes y muy rápidos, siendo capaces de sustituir sistemas grandes. Son eficientes en cuanto a la lectura y o escritura, no ambos al tiempo, porque como
es un sistema que va por un mismo cable, entonces es complejo que haga los dos al mismo tiempo a comparación de otros sistemas. Obviamente, estoy hablando de que es lento, entre comillas, para el sistema, pero para uno como ingeniero, pues no es lento porque ellos trabajan a frecuencias de reloj mucho más altas de las que uno puede percibir, ¿cierto? Entonces, es lento a comparación de otros sistemas, no es la forma que uno lo pueda observar. Digamos que no es que se demore ejecutando una acción si yo se lo ordeno, o leyendo un sensor si yo se lo ordeno. Listo. El otro beneficio es la integración, ya que en maestros ASI. Entonces ya hay controladores o PLCs, ¿cierto? O también hay ordenadores industriales especialmente desarrollados para establecer comunicación con los sistemas de control, con sus actuadores, con sus sensores. Entonces, esto ya nos proporciona una integración perfecta con la tecnología ya existente, ¿cierto? Entonces, una vez tenemos ya el maestro ASI, solamente es realizar la comunicación con el resto del sistema y ya tendríamos un protocolo ASI, así de sencillo. Listo, lo otro es la flexibilidad, ya que soporta cualquier topología de cableado, estrella, bus, árbol, anillo o cualquier otra configuración de cableado, pues que mis compañeros han explicado anteriormente. Pues la topología de cableado no es una restricción para este protocolo de comunicación. Y se soporta hasta 100 metros de cable sin repetidores, pero añadiendo repetidores como este que vemos aquí en la parte izquierda, añadiendo repetidores puede soportar más de 280 metros de cable, inclusive hasta 300 metros de cable. Entonces, pues eso ya dependerá de lo grande que sea la fábrica o la planta, ¿cierto? Bueno, las características principales del protocolo de comunicación ASI es la compatibilidad con actuadores y sensores de diferentes fabricantes, que esto es muy importante. Es un protocolo de comunicación nuevo, relativamente nuevo, no es tan viejo como otros, pero que se encargaron de hacerlo compatible con las principales marcas o los principales fabricantes de sensores y actuadores del mercado, porque pues no tiene sentido uno hacer un protocolo de comunicación para sensores y actuadores y que no sea compatible con ellos, ¿cierto? Es un sistema con un solo maestro y un sondeo cíclico. Es decir, como la pregunta que yo le hacía a Gonza anteriormente es cuántos esclavos soporta pues el sistema como tal, un sistema, ¿cierto? Entonces, ese sistema soporta máximo 62 esclavos por un maestro, ¿cierto? Pero el sistema va con un solo maestro, es decir, si tenemos más esclavos, es decir, más sensores o actuadores, debemos digamos que, realizar otro protocolo aparte, donde tenga otro maestro único. No sé si me expliqué. Es tan sencillo. Si hay un maestro, puede soportar hasta 62 esclavos. Si tenemos más esclavos, pues hay que poner otro maestro. Es eso. Y el sondeo cíclico es pues, lo que yo les hablaba de la frecuencia de reloj, y es que a ciertos milisegundos o microsegundos, pues lo que hace el controlador es pasar por cada uno de los esclavos pidiéndole monitoreándolos, ¿sí? Básicamente es monitoreándolos, donde el esclavo, si es actuador o sensor, pues le entregará la información necesaria, ¿cierto? Si es, digamos que un actuador, pues deberían de decirle que está en buenas condiciones, que está funcionando bien, y si es sensor, pues depende de lo que se esté sensando, entregar la información requerida. Los demás componentes que son esclavos reciben indicaciones del maestro. Entonces, lo que yo les decía, si ya uno busca un esclavo en específico, pues lo que hace el controlador es codificar ese esclavo en específico, y el esclavo lo que hace es decodificar esa información que se sabe que es para él y enviar la información necesaria.
Listo, más características. Hasta 62 esclavos por red. Entonces, lo que les decía, si tenemos un maestro, él soporta hasta 62 esclavos. Si tenemos más esclavos, se necesitan más maestros. 4 entradas y 4 salidas para cada esclavo. ¿Sí? Esos son 4 bits de entrada y 4 bits de salida para cada esclavo. El maestro transmite 4 bits secuencialmente a todos los esclavos. Es lo que les hablaba del sondeo cíclico. Entonces, él secuencialmente lo que hace es monitorear cada uno de sus esclavos mirando que estén bien. O sea, es un buen maestro, es un buen colonizador. Listo. La detección de errores es eficiente debido a ese sondeo cíclico que él hace cada cierto tiempo. Entonces, por eso es eficiente, aparte que como es secuencial, pues es fácil de determinar dónde está el error. Bueno, la inicialización de la red se hace identificando los esclavos y el diagnóstico de ellos y de todas las transferencias. Una vez se enciende el sistema, digamos que se inicia el protocolo, lo primero que se debe hacer en este protocolo en específico es identificar los esclavos y el diagnóstico de ellos. Entonces es lo que les decía ahorita, creo que me adelanté un poquito, y es, si es un actuador, pues lo que hace es indicar su diagnóstico, si está en buen funcionamiento y si está óptimo para realizar pues sus trabajos, y si es un sensor o un transductor o transmisor, pues es entregar la información requerida de ese momento, ¿sí? Las válvulas son instaladas directamente en la aplicación. Entonces, esto lo que hace es reducir tuberías y aumentando la velocidad de respuesta de los actuadores. El protocolo de transmisión es normalizado, ¿sí? Listo, profe. Aquí hay una característica importante, y es la característica del cable, porque es un cable diferente, es un cable rarito. El cable así no es blindado y no es trenzado. Como ustedes pueden observar aquí, el cable ASIC son un conjunto de fibras, ¿cierto? Pero ellas no van trenzadas, van así como en forma de tubito. Tiene 2 conductores paralelos y transmite todos los datos y la alimentación de los esclavos. Entonces, si los esclavos son de tipo eléctrico o electrónico, ella no solamente se encarga de la información, de transmitir la información, sino también de alimentarlos. Como pueden observar, aquí en la parte izquierda o aquí en la parte derecha, ella es de una forma geométrica muy particular. Eso viene siendo como un trapecio, no sé, eso es una forma rara, ¿cierto? Porque es así. Esa forma geométrica fue diseñada para evitar la conexión con polaridad inversa, es decir, para uno evitar quemar básicamente todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, unas diapositivas atrás, pues los conocimientos que se necesitan para implementar este tipo de red no son muy profundos. Entonces, prácticamente agregan todo a la persona que lo va a conectar, como dicen por ahí, palo palo. Entonces, es una forma geométrica muy particular para que uno no vaya a quemar pues nada cuando lo vaya a conectar. Es más, para que uno, si va a quemar algo, ni siquiera pueda conectarlo. Entonces, por eso habla de que los conocimientos no es que se necesiten pues así a profundidad. La estructura de la red. La topología de red se deja a elección del usuario, porque como les dije, no tiene ningún tipo de restricción de la forma en que uno lo conecte. Y no son necesarias las terminales de independencia. Entonces, aquí pueden observar que aquí tenemos unas terminales de independencia que son un puerto USB, un pulsador, bueno, etcétera. Aquí tenemos ciertas terminales de independencia que van al controlador, y ahí si se pasa, si van pues, a los esclavos como tal. Aquí, pues, como pueden observar, no es necesario. Esta es una estructura con terminales de independencia, que son estas que están aquí. Y pues como no es necesario aquí en este tipo de protocolo, pues todo puede ir directamente al controlador, directamente como uno lo necesite. Eso sí, respetando el límite de 62 esclavos por un maestro. Entonces aquí son algunos ejemplos de
la implementación o de los beneficios que se tienen al implementar este tipo de protocolos. Son ejemplos gráficos. Entonces, digamos que hay algunos protocolos que requieren de mucho cableado y requieren de más conocimientos. Y pues con el protocolo ASI, como es un único cable para lectura, escritura y alimentación, entonces pues directamente eh, sería un solo cablecito, no necesitaría nada más, entonces es mucho más práctico. Lo otro es que es un sistema secuencial, entonces como pueden observar aquí, digamos que aquí tenemos 4 esclavos y nuestro maestro. Entonces, él lo que hace es codificar al esclavo que necesite. Entonces, digamos que no necesitaba este, entonces por eso no envió los 4 bits de lectura, pero como si necesitaba este, entonces le envió los 4 bits que son de este esclavo en específico, entonces por eso este se encendió. Y pues aquí sin, con otro tipo de protocolos, pues necesitaríamos muchos módulos para entrada y salida, ¿cierto? Aquí pues con un solo módulo, es más, con solo dos pines del mismo módulo, pues ya tendríamos la comunicación de diferentes esclavos. Aquí como pueden observar, pues necesitaríamos de más zócalos de conexión. Y bueno, ahorro de tiempo para configurar la red. ¿Por qué? Pues debido a lo mismo, a que es un único cable, ¿cierto? Entonces aquí pues tenemos muchos cables ahí repartidos. Aquí como es un único cable, pues es mucho más fácil de configurar la red. Es de fácil supervisión y mantenimiento. Entonces, pues aquí es una imagencita ahí que quise colocar. Y listo, profe. Sería todo. Me pasé un poquito de la hora. No sé si alguno tiene preguntas. ¿Me escuchan? Oye, Santi, sí, lo escucho. Pues no, yo no tengo pregunta. Santi, ¿qué estamos hablando? Sí, Sí, hermano. Santi, mira que ese protocolo me parece, o la parte física del protocolo me parece tan bacana, Sí, profe, porque súper cada vez que bacano. cuando uno va a conectar un dispositivo, simplemente, ¿cómo se dice? Pisa, ¿sí? O sea, perfora el cable y ya queda en red y se le asigna a ese dispositivo una dirección. O sea, me parece, es un protocolo, o sea, sigue siendo un protocolo de comunicación, él codifica todos sus datos, en fin, pero la parte física me parece tan llamativa. Y encima es súper práctico, porque no solamente envía información, sino que con el mismo cablecito alimenta. Alimenta y todo, no, me parece, esos dispositivos me parecen bastante especiales. Lo malo, bueno, lo malo no, porque tiene una capacidad, pues, 32 dispositivos, pero realmente son, 62, profe. 62 pues, perdón, 62 dispositivos no es que sean pues todos los de una fábrica o todos los de un equipo proceso, pero pues sí son suficientes para, para un proceso pues decente, ¿no? Con la cantidad pues Con 62 sensores o actuadores, yo creo que uno se defiende. uno se defiende, sí, bastante. Ujú. No, muchachos, estuvo todo muy bien. Ten en cuenta que, bueno, obviamente todos sirven para lo mismo, para la transmisión de datos, para el control en tiempo real, para todo. De pronto hay una gran dificultad cuando hay que combinar protocolos. Los gateway son los dispositivos que lo permiten, pero hay unos gateway que son bastante costosos porque a veces los protocolos son muy incompatibles. Entonces la traducción no es tan directa. No, muchachos, estuvo muy bueno el ejercicio. Sin embargo, nos pasamos un poquito del tiempo, ya estoy en asesoría. Entonces, no, muchachos, muy bacano. Vemos si Dios quiere el día de mañana ya en parcial. Listo, profe, muchas gracias. Que esté Muchachos, a muy bien. ustedes, se me cuidan, estamos hablando. Luego, profe. Listo, profe, hasta luego, queda muy bien. Chao, que estén bien, gracias, igualmente, chao.